Muy buen día para todos. El día de hoy vamos a romper algunos paradigmas educativos. Esta es la parte 2 de la serie Reinventando la Educación, que está basado en un documento escrito por una comisión a la que le encomendaron reinventarse la educación en Canadá. En este episodio, ellos se preguntaron cuáles son los objetivos, para qué carajos mandamos a los niños a los colegios y a las universidades, cuál es el objetivo que perseguimos con la educación, porque dependiendo de cuál sea el objetivo, dependerán cuáles van a ser las herramientas y los métodos que vamos a desarrollar para construir los mejores colegios del mundo. Así que comencemos. ¿Quieres ver a tus hijos desarrollar su máximo potencial? Que encuentren sus talentos y que hagan lo que vinieron a hacer al mundo. ¿Temes que el colegio o la sociedad les quite su autenticidad o su creatividad? ¿Quieres algo mejor para ellos? Pues no estás solo y la educación alternativa fue hecha para ti. Así que bienvenido al club. Aquí compartiremos los conceptos, innovaciones y experiencias de los que ya recorren este camino. Espero que te guste. Paradigma número 1. ¿Deberíamos educar a los niños para la sociedad o para sí mismos? Te lo pongo de la siguiente manera. Si tú pudieras escoger entre educar a tus hijos bajo la cultura oriental o bajo la cultura occidental, ¿con cuál te quedarías? Hicieron un experimento en el que le mostraban a personas de Estados Unidos o a personas que venían de Oriente, les mostraban una imagen en la que se veía un tigre y al fondo se veía la selva. El reto era que las personas tenían que describir la imagen con el menor número de palabras posibles. Las personas de Occidente en general usaron una, tigre. Las personas de Occidente usaban más palabras, tigre en la selva. Y esto dice mucho de la diferencia cultural entre Oriente y Occidente. Las personas de Occidente nos enfocamos más en el tigre, en el protagonista, en la individualidad, en estar separados del resto. La imagen central de la imagen es el tigre, la selva es simplemente el contexto, es algo simplemente que rodea al tigre, pero lo principal de la imagen es el tigre, como se ve en Occidente. Sin embargo, para Oriente, como ellos lo ven, para poder describir la imagen completamente es necesario incluir la selva, porque es parte de la imagen, no es solo el tigre, es la selva. Ellos no se ven como seres aislados, se ven como seres que son parte de una comunidad, de un entorno. El problema es cuando nosotros llevamos estos conceptos a los extremos. En Occidente, si nos enfocamos solo en nosotros mismos, podemos tender a educar, sí, líderes, pero líderes que en la búsqueda de sus objetivos pueden llevarse a la sociedad por el camino. Les da igual dañar el ambiente, les da igual pisotear a otras personas, porque simplemente piensan en ellos mismos, en sus propias mentes, en sus propios logros y en ser los protagonistas de su vida. Se olvidan de la selva, para ellos eso no es importante. En cambio, para Oriente, ellos se ven como parte de un todo. Parte de la existencia es la relación que ellos tienen con las otras personas. Ellos no solamente son ellos mismos y sus carreras, ellos también son padres, son hijos, viven en una naturaleza, son parte de una misma comunidad. Entonces, en Oriente, los niños son educados para la sociedad. Desde chiquitos se les enseña a que deben ser supremamente obedientes con sus mayores, respetuosos con su ambiente, cuidar el agua, cuidar los recursos naturales. Y también ellos entienden que si hay una persona en su comunidad que está mal, hay que ayudarla porque si hay alguien cercano a ti que está mal, eso te afecta. No es como en Occidente que nos sentimos aislados y que nos da igual muchas veces cómo están las otras personas. El hecho de que las otras personas estén mal nos afecta. El hecho de que haya pobreza genera mayor criminalidad, genera mayor tristeza en los demás y eso nos afecta. Entonces, en la educación en Occidente, las personas se educan para sí mismas, para su propio crecimiento personal, su desarrollo, la expresión de sus valores, de lo que ellos quieren. En Oriente se educan para la sociedad. Ellos son parte de una sociedad. El problema es cuando se lleva al extremo en el que ya ellos no pueden ser ellos mismos, ya no pueden ser libres porque siempre deben estar siguiendo un montón de reglas sociales que a veces vienen de una tradición supremamente antigua y que no tienen ningún sentido muchas veces, pero simplemente deben seguirlo porque es la tradición. Son educados para la sociedad. Entonces lo que se propone aquí no es que nos vayamos ni a un extremo ni al otro, simplemente hallar el punto de equilibrio.
El niño debe ser educado para la vida en sociedad, en donde su individualidad es respetada. De este modo, el niño es educado para respetar a sus congéneres, a su ambiente, pero al mismo tiempo él sabe que tiene el derecho de ser él mismo y de buscar su propio camino. El problema es cuando hay un conflicto. Por ejemplo, imagínate una guerra. Imagínate que encuentran petróleo en alguna isla por allá perdida en medio del océano y de repente un país quiere quitar la propiedad de la isla a otro país. Dentro de este país puede que haya personas que no quieran ir a esa guerra, que crean que eso es algo inmoral, va en contra de sus propios principios y por lo tanto se niegan a ir. Sin embargo, a nivel social se podría decir que, hey, nos conviene a todos la guerra porque si logramos obtener posesión de esta isla, pues todos vamos a aumentar nuestra riqueza. Entonces, ¿qué hacer cuando hay un conflicto entre la convicción personal y la convicción social? En este caso, el consejo dice que se debe dar prioridad a la libertad de la persona, a no ser que se pueda demostrar que esta responsabilidad social que se exige es para el bien común de absolutamente todos, no únicamente del país en que vivimos, sino de toda la humanidad. Paradigma número 2. ¿Deberían los colegios permanecer distantes de los problemas de la sociedad? ¿Tú qué crees? Por ejemplo, en mi caso, yo vivo en Colombia y yo durante todo el colegio y toda la universidad sentí que estaba viviendo en una burbuja. Todos los conflictos de la sociedad externa pasaban afuera y en el colegio ni siquiera se hablaba del tema. Incluso a veces pasaban cosas graves y en el colegio seguíamos viendo las temáticas normales del día a día. Uno como niño se entera de lo que está pasando. Y al enterarse de lo que está pasando surgen dudas, surgen preguntas, surge una curiosidad natural en los niños. Por ejemplo, en mi caso, a veces me preguntaba, bueno, ¿por qué la gente es mala? ¿Por qué hay gente allá afuera matando a otras personas? ¿Por qué hay conductores borrachos? ¿Por qué hay pobreza? Son tantas preguntas tan interesantes que un niño se puede hacer tan solo al mirar la sociedad y al mirar el lugar en el que vive. Sin embargo, muchas veces en los colegios y en los entornos educativos se busca aislar al niño del entorno social, tal vez para protegerlo, que no se estrese con todo lo que está pasando, pero en realidad deberíamos aislarlos o deberíamos más bien involucrarlos en las problemáticas sociales, para que cuando sean adultos sigan involucrados en estas problemáticas sociales y lo que busquen es entender y buscar solución a estos problemas. No hay mejor forma de aprender que cuando tú tienes curiosidad. Cuando tú te has hecho una pregunta, te la quieres responder. Por ejemplo, si un niño pregunta ¿por qué la gente es mala? A partir de esta pregunta tú le puedes enseñar historia, le puedes enseñar filosofía, le puedes enseñar un poco de psicología, puedes enseñarle un montón de cosas a partir de esta pregunta. ¿Por qué la gente es mala según el cristianismo? ¿Por qué la gente es mala según el budismo? ¿Cuáles son las explicaciones que dan algunos filósofos sobre esta pregunta? Tal vez tenga algo que ver con historia, ¿no? Porque históricamente, por ejemplo, Colombia ha sido un país muy violento. ¿Cuál es la historia de toda esa violencia? El hecho de que tú nazcas en una casa y que vivas la violencia te vuelve más violento. ¿Cómo es posible que una persona nazca en un ambiente violento y aún así pueda no ser violento? ¿Es esto posible? ¿O es necesario cambiar las condiciones sociales para que cambie el comportamiento de las personas? Son preguntas que plantean aún más preguntas y a partir de las cuales tú puedes enseñar un montón de contenidos teóricos y que al adaptarlos a un ambiente real y a un ambiente práctico, el niño lo va a absorber con más facilidad, lo va a entender, le va a generar aún más curiosidad y va a buscar aprender aún más por su cuenta. Por lo tanto, el aprendizaje se potencia. A partir de la pregunta de un niño de por qué hay pobreza, por qué hay gente en la calle, todo esto tiene unas dinámicas sociales, políticas. También hay un montón de contenidos teóricos a partir del cual tú le podrías explicar al niño cuál es la teoría económica de la riqueza. ¿Qué es la riqueza? Porque el concepto de la riqueza también ha venido evolucionando a través de la historia. En algún punto se pensaba que tener riqueza era simplemente tener un montón de oro acumulado. Luego llegó Adam Smith y dijo que no, la riqueza en realidad depende de la calidad de los trabajadores de un país, de las cosas valiosas que es capaz de producir un país. Hay teorías que dicen que entre mayor sea la velocidad del dinero, entre más transacciones se haga, más riqueza se crea. Hay que mover el dinero. Hay gente que dice que una persona es rica no por la cantidad de dinero que tenga ni que ingrese, sino cuánto tiempo es capaz de vivir sin un salario, sin trabajar.
Hay distintos conceptos de riqueza. Sería interesante que ellos vieran estos distintos conceptos y fueran capaces de aplicar esto a su propia vida. Otra pregunta que se podría uno plantear es, ¿por qué se creó la guerrilla? Yo vivo en Colombia, en donde se creó un grupo armado revolucionario basado en los conceptos del marxismo y del socialismo hace más de 50 años. Y en las noticias a veces sale que esta guerrilla mató gente, secuestró gente, que la droga, etcétera, etcétera. Inicialmente ellos se fundaron bajo ideales, podría ser bonitos, defendiendo derechos de los campesinos, buscando mejores condiciones de vida. Sin embargo, ya degeneraron en un grupo terrorista y que venden drogas, etcétera, etcétera. Entonces cabe la pregunta, ¿por qué se creó la guerrilla? Buscaban un cambio social. ¿Por qué no lo lograron? ¿Será que la violencia es el mejor método de cambio social? ¿Será que hay otras posibilidades? El hecho de que se busque el cambio social a través de la violencia por causas justas, ¿se justifica? ¿Qué es una causa justa? A partir de todos estos cuestionamientos que naturalmente una persona se puede hacer, tú puedes enseñarle 1000 contenidos teóricos que estén dentro de las materias que el niño debe aprender, pero se lo enseñas a partir de una parte práctica, algo que hace parte de la vida diaria del niño, algo con lo que tiene que convivir. Los niños buscan entender su entorno, buscan entender su mundo. Si tú les das las herramientas, ellos van a aprender mucho más y mejor. No solo eso, sino que una pregunta va a llevar a la otra y ellos solitos van a seguir aprendiendo por su propia cuenta. Van a ser autodidactas. Entonces, como conclusión, sí, los niños no deberían aislarse de los problemas de la sociedad, más bien deberíamos ayudarlos a entender cuáles son esos problemas para que ellos, a partir de esos problemas, busquen hallar soluciones. A partir de la búsqueda de una solución se aprende sobre 1000 temas distintos. No solo van a aprender más, sino que van a adquirir una actitud resolutiva de problemas de la sociedad, no simplemente de sentirse aislados como que ese tema no los toca, ya que han sido aislados en una pequeña burbuja durante el colegio y la universidad de todos estos problemas. Entonces el consejo de este consejo educativo es sí, deberíamos involucrar a los niños. E incluso en algunos colegios alternativos es gracioso porque los niños hasta salen a hacer marchas y crean cartelitos y toda la cosa de protesta social. Entonces ellos realmente sí están involucrados en una parte práctica y no solo intelectual en los problemas de sus comunidades. Paradigma número 3. ¿Los colegios deben preocuparse exclusivamente del desarrollo intelectual de los niños o deben preocuparse por un desarrollo integral del niño? Con respecto a esto, en la época en que se hizo este estudio, habían dos tendencias filosóficas. Había una que decía que debía haber una división de funciones. Esta es la filosofía del nuevo realismo. Y se basaba en que existían distintas instituciones en la sociedad. Estaba la iglesia, estaba el hogar y estaba la escuela, y cada una tenía funciones distintas. Por lo tanto, si los valores se fomentan en la iglesia y en el hogar, a la escuela únicamente le queda la parte intelectual del niño. Por otra parte, estaba la escuela de pensamiento del pragmatismo, que dice que el niño es un ser integral. No es que únicamente el cerebro del niño va a la escuela y únicamente el corazón va a la iglesia. El niño es un ser integral. La parte emocional del niño afecta sus calificaciones, afecta su desempeño intelectual, afecta el nivel de concentración que tiene en el colegio, el hecho de que coma bien o de que no coma bien. Somos seres integrales, tenemos cuerpo, mente y alma. Una parte nuestra afecta a las otras. Entonces no es posible separar estas funciones y asignarle a cada institución un rol distinto. Adicionalmente, porque tú no sabes, a nivel estatal, tú no sabes de qué familia viene este niño. Tú no sabes si está comiendo bien, no sabes qué problemas emocionales tiene la casa. Entonces, lo que no tiene la casa, la escuela igual debe lidiar por sacar adelante a este niño a pesar de las falencias que pueda tener. Por eso es importante ver al niño como un ser integral y buscar educarlo de la misma forma, buscar su bienestar integral. Adicionalmente, se cuestiona sobre la edad. ¿Deberíamos educar a los niños chiquitos de forma integral? Es decir, un niño chiquito necesita jugar, necesita amor, necesita estar bien en sociedad, necesita hacer sus amigos.
Y hemos visto que en los preescolares y los kinder realmente se educa a los niños como seres integrales, de parte integral. Ya cuando el niño crece y pasa a bachillerato, se cambia un poco este enfoque y se busca más el desarrollo únicamente intelectual, ya que los otros se dan por hecho. Este concilio logra de alguna forma reconciliar ambas filosofías y ambos conceptos, pero esto lo vamos a explicar en la siguiente parte de esta serie de podcast de Reinventando la Educación. Paradigma número 4. Y este tiene que ver con el conocimiento. Piensa durante unos momentos qué es el conocimiento para ti y cómo se entiende lo que es el conocimiento en las escuelas. Antes, el conocimiento era visto como algo que podía ser transmitido. El profesor, que era el centro de la educación y del salón, oh fuente magnánima de sabiduría y de conocimiento, transmitía un montón de informaciones a las cabezas vacías de los niños, porque los niños se veían como un lienzo en blanco, cajitas vacías que debían ser llenadas de información y que por lo tanto esa información debía ser transmitida de la cabeza del profesor a la cabeza de los niños. Sin embargo, algunos educadores piensan que lo que hemos llamado conocimiento es únicamente información que puede o no influenciar al alumno a adquirir más conocimiento. Ellos nos invitan a que empecemos a pensar en el conocimiento de una forma distinta. Dicen que los maestros deberían pensar en el conocimiento como algo que el alumno obtiene a través de su experiencia. Y esto es un cambio de paradigma brutal, porque exige también un cambio en el método. Antes se hablaba de una educación centrada en el maestro. El maestro era el protagonista en el proceso de aprendizaje, era el único que hablaba, el único que hacía, y los alumnos estaban en una posición más receptiva, ellos solo escuchan y deben absorber toda esta información que el maestro trata de expresar y de enseñar. Entonces pasamos de una educación que es centrada en el profesor a una educación que es centrada en el alumno. Ya lo importante no es lo que el profesor enseña, sino lo que el alumno aprende, porque no es lo mismo. Puede que el profesor sepa mucho y puede que enseñe un montón de teoría, puede que te enseñe un curso de maestría completo en un día. Eso no quiere decir que tú seas capaz de absorber toda esa cantidad de información con palabras que puede que ni siquiera entiendas. Pero entonces, si iniciamos una educación que es centrada en el alumno y queremos que él aprenda, ¿cuál es la mejor forma en la que las personas aprenden? Y aquí nos proponen cambiar el método de enseñanza. Ya no debe ser la instrucción, que simplemente el profesor dictando a los alumnos. Ahora es darle oportunidades al niño para que él aprenda, darle proyectos, experiencias, distintas herramientas para que él solo pueda descubrir la verdad. Yo creo que todos nosotros tuvimos un profesor que sabía muchísimo del tema, que se le notaba, pero que no transmitía absolutamente nada. Utilizaba un lenguaje tremendamente alto que a veces no entendíamos, palabras que no entendíamos. Un profesor que hace ver las cosas demasiado complicadas, que se nota que sabe mucho, pero que no logra que nosotros aprendamos. No logra vendernos su materia, no logra generar interés, no logra que nos dé curiosidad, que amemos eso que nos está enseñando para que nosotros después vayamos solitos y aprendamos por nosotros mismos. Y al mismo tiempo hay otros profesores que son todo lo contrario. Son profesores que te retan, profesores que no buscan transmitirte toda su sabiduría, sino que buscan que tú descubras las cosas por ti mismo. Por ejemplo, yo me acuerdo en una clase de matemáticas estábamos viendo cómo se calculaba el área superficial de un cilindro. Y la profesora lo que hizo fue tomar un papel y con el papel simplemente unió las dos puntas del papel para formar un cilindro con el papel. Y nos dijo, imagínense que este es el cilindro y ahora vamos a calcular el área superficial de este cilindro. Nuestra cabeza explotó. Calcularle el área de esa vaina en 3D, ¡qué lío! Sin embargo, lo que hizo después fue desdoblar el papel. El área superficial del cilindro era igual al área del papel. Eso para mí fue una revelación increíble. Ella no nos dijo el área superficial de un cilindro es 2 por pi por r por la altura. No, ella nos mostró cómo calcularla. Por medio de la experiencia,
Yo ya simplemente sabía que para calcular el área superficial de cualquier objeto sólido, lo único que tenía que hacer era aplastarlo. En mi mente simplemente debía doblarlo en dos, debía aplastarlo y luego simplemente calcular un área plana de esa zona aplastada y ya. A partir de ahí yo entendí cómo calcularlo. No es simplemente aprenderse fórmulas, no es simplemente aprender informaciones. Nosotros podíamos descubrir esas fórmulas y no necesitábamos simplemente memorizarla. No estábamos limitados a las fórmulas que estuvieran escritas en el libro de texto, sino que simplemente nos podían dar cualquier objeto y nosotros ya debíamos ser capaces de descubrir las fórmulas por nosotros mismos. Paradigma número 5. ¿Deberíamos seguir pensando en la educación como la adquisición de conocimiento y la acumulación de información? ¿O deberíamos preocuparnos más por la habilidad del alumno para buscar el conocimiento cuando lo necesita, para interpretarlo, para cotejarlo, compararlo, para después poderlo usar? Vivimos en la era de la información, en la sociedad del conocimiento. Literalmente nadamos en información que nos rodea día a día. Cada día salen millones de nuevos papers con nueva información sobre distintos tópicos. Ya el problema no es acceder a la información, sino cómo lidiar con la cantidad de información a la que tenemos acceso todo el día. Hoy en día es importante que los niños desarrollen la habilidad de adquirir conocimiento cuando lo necesiten. Hablamos de aprendizaje continuo. La educación no se termina con la universidad. Después de graduarnos de cualquier carrera, siempre va a estar saliendo nuevo conocimiento, nuevas metodologías, nuevas formas de hacer las cosas y tenemos que estar actualizándonos todo el tiempo. Y esto es una habilidad, es una actitud que nosotros podemos aprender y desarrollar desde el colegio. El segundo punto es que necesitamos aprender a interpretar y comparar. No toda la información que hay en Internet es real o es verdad. Si nosotros incluso llegamos a ver un estudio científico, tenemos que aprender a diferenciar entre los hechos que descubre el experimento y las interpretaciones que el científico puede hacer de esos hechos. Tenemos que ser capaces de adquirir información de diversas fuentes, compararlas todas y formarnos nuestra propia opinión sobre un tema. Y por último, necesitamos aprender a usar la información, porque puede sonar obvio, pero no todos siempre usamos el conocimiento que tenemos. ¿No te ha pasado que a veces sabes que deberías comer mejor? Incluso puede que tengas un conocimiento amplio sobre las vitaminas y las proteínas que contiene cada alimento, la cantidad que deberías comer, pero aún así no lo haces. Muchas veces no usamos el conocimiento que tenemos. Una cosa es tener conocimiento y otra es aplicarlo a nuestra vida. Una cosa es conocimiento teórico y otra es conocimiento práctico, cómo hacer las cosas. ¿No te ha pasado que escuchas la historia de alguna persona que ha estudiado mucho, que tiene un doctorado, pero que nunca usa los conocimientos que adquirió porque nunca pudo conseguir un empleo en ese campo específico en el que usó su doctorado? ¿Por qué no desarrollar la habilidad de usar esos conocimientos que tiene sin necesidad de que sea dentro del contexto de un empleo? Tal vez crear su propia empresa o tal vez simplemente hacerlo por hobby, pero usar el conocimiento. Paradigma número 6. ¿Debería enseñarse por medio de cursos separados de las materias tradicionales, como lectura, aritmética o historia, o debería darse un aprendizaje por descubrimiento? En mi podcast número 1, yo hablé de la Escuela de las Patinetas. Es una escuela basada en proyectos en la que los niños pueden aprender sobre cualquier materia alrededor de la construcción de un negocio de patinetas. Para construir sus patinetas, ellos tienen que hacer diversos diseños artísticos. Además, tienen que aprender de materiales, de la resistencia de un material. A través de eso pueden aprender de química, de física. Al tratarse de un negocio, pueden aprender de matemáticas, cómo es la matemática de un negocio. A través del marketing, pueden aprender un poco de comportamiento humano, cuáles son los valores de una cultura, cómo comunicarte, etcétera, etcétera. A través de la creación de este negocio de patinetas, ellos van descubriendo cosas sobre diversas temáticas a las que le dan un uso práctico en su propia vida. Y adicionalmente, las materias tradicionales como las conocemos es la forma en la que Occidente ha segmentado el conocimiento y lo ha organizado. Sin embargo,
Estos límites a veces son difusos. La química a veces se toca con la física y a veces se toca con la matemática. En realidad tú podrías aprender las tres mezcladas. Y adicionalmente, podemos desarrollar un aprendizaje por descubrimiento, no simplemente darle fórmulas a los niños o informaciones, esto es así, esto es asá, sino que ellos sean capaces de realmente descubrir que eso es verdad, darle las herramientas para descubrir la verdad. Paradigma número 7. Adoctrinamiento versus la completa libertad para descubrir, evaluar, pensar y decidir. Aquí se define el adoctrinamiento como hacer que el alumno acepte algo como verdad por cualquier otro medio que sea diferente a darle la oportunidad de forjarse su propia opinión después de haber investigado y después de haber evaluado críticamente la situación. Y esto toca un poco el tema de valores. Imagínate que tú eres un cristiano o que eres un católico apostólico romano a la vieja usanza. Muchas de estas personas lo que quieren es adoctrinar a sus hijos para que sigan su propia religión. Sin embargo, si tú les das la libertad de descubrir, evaluar, pensar y decidir por sí mismos, puede que ellos vayan a investigar distintas religiones, qué piensan los judíos, qué piensan los musulmanes, los hinduistas, los hawaianos, los ateos, yo no sé, cualquier religión. Puede que después de comparar estas distintas religiones, cuáles son las posturas que tienen frente a diversos temas, puede que al final se decidan por volverse budistas. Para este Consejo de Educación, el propósito y objetivo de la educación no es perpetuar la cultura existente, no es perpetuar los valores que ya tenemos y mantenerlos por siglos y siglos. Es que haya una evolución, que haya un pensamiento, que los niños sean capaces de reflexionar sobre lo que es, sobre lo que hay y que puedan incluso cambiarlo, dar opciones alternativas, ¿por qué no? Por ejemplo, para irnos a algo un poco más loco. Alguna vez vi un video de conspiración en el que las personas decían que la Tierra era hueca. Esto obviamente suena completamente demente la primera vez que uno lo escucha. Yo lo escuché porque a mí me gusta escuchar cosas que reten mi percepción de la realidad, de la verdad. Y lo más loco de todo es que estas personas tienen argumentos para decir que la Tierra es hueca. Ellos dicen que hay algunas especies de aves que en invierno vuelan al norte. Dicen que loco que vuelen al norte, deberían volar hacia el sur. Si son aves que en invierno escapan del frío, deberían ir hacia la parte media de la Tierra donde hace más calorcito, porque vuelan al norte en invierno, es muy loco. Según ellos se meten a la Tierra hueca. También dicen que hay unos mapas de 1500 o antes de unos navegantes y que curiosamente en los mapas había un hueco ahí en la parte de arriba de la Tierra. Muy, muy, muy raro. También dicen, bueno, cosas locas, que los aviones nunca pasan por ahí. El caso es que es una versión de la realidad distinta. Y los niños de hoy se van a enfrentar con esta y mil otras cosas, como saber qué es verdad y qué no es verdad. Yo en este momento no tengo idea de si la Tierra es hueca o no. No soy geóloga ni tengo conocimientos al respecto, nunca me he bajado por ningún volcán ni nada parecido, no tengo idea. Sin embargo, lo que sí sé es que la postura convencional es que la Tierra no es hueca, pero sin embargo hay gente que dice que no. Y los científicos que han hecho que la ciencia avance y vaya un paso más allá son los que son capaces de dudar incluso sobre el status quo de la ciencia, cuáles son las verdades aceptadas hasta el día de hoy, ponerlas en duda. ¿Es posible que eso no sea verdad? Para eso tienen en su mano el método científico, tienen distintas herramientas para poder investigar, descubrir, evaluar y decidir por sí mismos, forjarse su propia opinión. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que este episodio te haya gustado, que te haya hecho pensar un poquitico. Y si te gustó, por favor, regálame un like. Para más información me puedes seguir en Facebook como Educando Centennials o en Instagram o en Twitter o en todas las plataformas de podcast. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que tengas un excelente día.